perfectamente dónde le sacude la luz al ojo. Eso sí estoy seguro que lo vais a decir. ¿A que sí? La segunda parte, esto, en términos coloquiales, ya la hemos hecho. Nos queda lo más difícil. Esto es lo más importante, pero esto es importante no para vosotros, porque vosotros no vais a manejar la escritura maya, no vais a ser novelistas de maya. No, no es eso lo que pretendo. Pero sí tenéis que conocer los símbolos. Y empezamos dando un símbolo. Aquí, en esto que había escrito, tenía variación del número de líneas, y entonces a eso le dábamos un nombre, que es lo que todos habéis apuntado que he visto, que es flujo. Flujo del campo magnético. Y aquí lo que decíamos es que era el flujo. ¿Era fácil o era difícil? Cuando lo vemos gráficamente, ¿cómo era, Raquel? Esto de saber el flujo de un campo a través de una superficie, ¿te acuerdas? Gráficamente, ¿cómo lo hacíamos? Gráficamente, ¿cómo lo hacíamos? ¿Cómo hacíamos calcular el flujo de un campo? Gráficamente. Me dan un campo y una superficie, ¿y cómo sé el flujo? ¿Qué líneas? El número de líneas que atraviesan la superficie. ¿Y por qué es eso? Pues porque B, imaginaros que decís, B vale en las unidades que sea, no nos vamos a preocupar, estamos aquí. B vale 3. Cuando a mí me dicen B vale 3, tengo una manera de dibujar ese campo, es un convenio. Entonces, el convenio, que ya lo dijimos antes, es que dibujo tantas líneas de campo por unidad de superficie perpendicular a las líneas como valga eso. Por ejemplo, esto es unidad de superficie y el campo me dicen que es 3. ¿Qué tengo que hacer? ¿Está bien dibujado? ¿No? ¿Por qué? Tienen que atravesar 3. Esto no está bien dibujado con ese criterio. O sea, el campo magnético aquí tiene que ser con esta densidad de líneas. ¿Lo veis? Gracias, Anja. ¿Entendéis? Entonces, claro, cuando yo diga, imaginaros que en lugar de poner, esta es la unidad de superficie, ¿no? Pues pongo 2 unidades de superficie. ¿Cuántas atravesarán? 6. Pongo 3 unidades de superficie. ¿Cuánto la atravesarán? ¿Cómo calculo el número de líneas? El flujo del campo magnético lo defino como número de líneas atraviesan la superficie S. ¿Y cómo lo calculo? Fijaros, cuando la superficie es 1, el flujo es 3. Cuando la superficie es 2, el flujo es 6. Cuando la superficie es 3, el flujo es 9. Cuando la superficie es 4, el flujo es 12. Luego, ¿cómo calculo yo el número de líneas? Que atraviesan me dan una superficie la que sea, me dan un valor de campo magnético el que sea, ¿cómo puedo yo deducir cuál es el flujo a través de esa superficie? Cuando la superficie es 1, el número de líneas es 3. Cuando es 2, 6. Cuando es 3, ¿qué haces? Bueno, más 3, pero ya hemos pasado de párvulos y el sumar 3 más 3 más 3 más 3 9 veces, en lenguaje maya, ¿cómo se expresa? La superficie por 3. La superficie por el campo, que en este caso es 3. Nivel matemático. Nivel matemático. O sea que el flujo lo calculamos así. Pero claro, ¿perdón? Claro, imaginaros que yo pongo la superficie y la pongo inclinada.
La superficie la pongo inclinada, ya la he fastidiado. Ya la he fastidiado, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Pues poner la superficie recta. ¿Cómo pongo la superficie recta? Multiplicando, eso lo podéis hacer. Si lo multiplicáis por el coseno del ángulo que forman, si el ángulo que forman es 90 grados, coseno de 90 es 1. Pero si el ángulo es, perdón, si es 0, coseno de 0 es 1. Pero si el ángulo es 90, es decir, la superficie es paralela y por lo tanto el vector superficie es perpendicular a las líneas, me sale 0. Luego por eso tengo que multiplicar por eso. Hasta mañana, que es martes, y os veré seguramente con mucho más despiertos y